Hoy veremos el tercero de una serie de temas que hemos estado siguiendo sobre el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que así como Dios se revela en diferentes facetas, con diferentes nombres, en Jesús podemos notar diferentes aspectos de su rostro, lo cual nos permite no solo conocerle más a Él, sino que a través de este conocimiento poder seguirle cada día cumpliendo su bendita voluntad. Bueno, cuando tratamos el primer tema, hablamos del rostro divino de Jesús, no dejando ninguna duda sobre la deidad del Señor, el Verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros. En el segundo tema hablamos del rostro firme, decidido, determinado de Jesús, al direccionar su camino hacia Jerusalén, ciudad donde iba a morir en la cruz por los pecadores, para cumplir el propósito por el cual vino al mundo. Hoy hablaremos del rostro resplandeciente, del rostro reluciente de nuestro Señor, y comenzaremos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 17, los versos 8 en adelante, que por supuesto habla de este conocido pasaje de la transfiguración del Señor Jesucristo. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo primero que quisiera que notemos en este evento tan conocido de la transfiguración del Señor Jesucristo es este rostro resplandeciente de Jesús. Dice: y resplandeció su rostro como el sol. Este capítulo comienza diciendo que 6 días después. ¿Qué había ocurrido 6 días antes? 6 días antes Jesús había declarado a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y que en dicho lugar iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiere decir que en este intertanto se había apoderado de los discípulos un sentimiento de profunda frustración, de miedo, de impotencia. No podían entender por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén si allí iba a morir. Me imagino sus rostros cabizbajos, preocupados, sin mucho diálogo entre ellos durante estos 6 días. Es interesante el relato paralelo de Marcos, allí en el capítulo 10 y parte del verso 23, que dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Jesús les había anunciado los sufrimientos que padecería en Jerusalén, sus tribulaciones y su consecuente muerte, y sin embargo él caminó decididamente hacia Jerusalén. Y ellos, los discípulos, iban detrás pensando quizá a ver si reflexiona un poco y cambia de opinión, a ver si decide volver. Por cierto, ellos no querían que ocurra nada de lo que Jesús les había dicho. En síntesis, fueron 6 días difíciles, tanto para ellos como para Jesús. Indudablemente fueron días tensos. Jesús, distante de sus discípulos, camina en la dirección opuesta a la que ellos hubieran deseado. Él iba decididamente camino al patíbulo,
sabía lo que iba a ocurrir. Los dichos de Pedro son muy elocuentes. El verso 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Quiere decir que reaccionó al anuncio de Jesús. Entonces lo toma aparte para decirle: ¿por qué, si sabes que va a ocurrir esto, vas allá? Nunca tal cosa te ocurra, no queremos que sufras, no queremos que mueras. Y el Señor tiene que hacerle comprender algo, que la cruz es la que abre las puertas al glorioso reino de Dios. Leamos los versos 27 y 28 del capítulo 16. Estamos en el Evangelio de Mateo. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El reino de Dios había sido anunciado proféticamente en la Santa Escritura. Dice el Salmo 2, verso 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios lo había determinado. El Hijo del Dios estaba en la tierra, pero en esta primera ocasión no había venido para reinar, sino para morir. Y el Señor se da cuenta del conflicto que hay en el pensamiento de los discípulos. La religión, la tradición, la teología les había enseñado que el Mesías venía a reinar. Entonces, si venía a reinar, no podía pasar por las calamidades, por los sufrimientos que les había anunciado. Entonces, para que entiendan lo que estaba determinado en el plan de Dios, que era el siervo que sufriría, pero también el rey que vendría, les da un anticipo de su gloria, invitando a estos discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, al denominado Monte de la Transfiguración. Allí ellos verían la gloria del Rey eterno, no la de un hombre que camina como cualquier otro hombre, que tiene necesidades como cualquier otro hombre, que es confrontado por la gente, odiado por sus enemigos, que tiene sueño y cansancio, sino al Rey glorioso, que viene para reinar eternamente y para siempre. En segundo lugar, estos discípulos no solo ven el rostro refulgente de Jesús, sino también vieron a los santos de la antigua dispensación representados por dos eminentes personajes de la antigüedad, a saber, Moisés y Elías, no dejando duda alguna que aquellos santos que murieron en fe en la antigua dispensación esperaban también el reino de Dios. Dice Hebreos 11 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A lo largo de las profecías se habla del reino venidero de Dios, y los creyentes de la antigua disposición murieron en la esperanza del cumplimiento de esa promesa que Dios había dado para su pueblo. Entonces, junto a Jesús aparecen estos dos hombres santos de la antigua dispensación junto a los creyentes de la nueva. Me refiero a estos tres discípulos que subieron con Cristo al monte de la transfiguración. Y Cristo expresa en esta ocasión el fulgor, el brillo de su reino, de su poder, de su gloria delante de todos ellos. Como tercer punto, quisiera llamar su atención en la descripción que hace el evangelista sobre el rostro de Jesús y las circunstancias allí ocurridas. Dice que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Miremos los otros pasajes paralelos. Allí en Lucas 9, verso 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Marcos 9, versos 2 y 3 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y esta transfiguración, este cambio de apariencia, este modo de reflejar su gloria ocurrió mientras el Señor oraba. De modo que Cristo sube con los discípulos, llegan a la cima del monte y se pone a orar. Y mientras oraba, ¿qué hacían los discípulos? Miren lo que dice Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Mientras Jesús oraba, ellos dormitaban. Pero de pronto se despiertan abruptamente. ¿Por qué? Porque Cristo estaba reflejando lo que nunca ellos habían visto antes. La gloria admirable del Señor estaba frente a ellos, pero vuelvo al pasaje de y se transfiguró delante de ellos. En otras palabras, se puede decir, sin forzar el idioma original, que la transfiguración fue por causa de ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos reciben la palabra de Jesús sobre su sufrimiento y su muerte en Jerusalén, la pregunta que surge en el alma de ellos, tal vez mediante un impulso demoníaco, no lo sé, fue: ¿cómo es posible esto? Nosotros esperábamos a un Mesías que reinase. ¿Cómo es posible que vaya a morir? Ciertas ilusiones egoístas se fueron apagando en el corazón de ellos. Recuerden que unos le habían pedido que en el reino del Señor uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Pero se transfigura para que ellos vean y puedan responder a la pregunta que hacían de si este es el Mesías, ¿dónde está su reino? Y Cristo va a mostrarle la gloria de su reino. Ellos percibieron la auténtica respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesús? Miremos por un momento Mateo 16. En Cesarea de Filipos, Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro habla de la deidad de Jesucristo llamándolo el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Pedro dijo esto, lo que tenían frente a él, a la luz natural, era a un hombre, no ordinario claramente. Un hombre que había hecho portentos, un hombre que hablaba como nadie, pero ellos no habían visto la gloria de Jesús. Es decir, no había una respuesta clara sobre quién era Jesús realmente, porque la gloria de la deidad estaba cubierta con el ropaje de su humanidad. El mismo Juan recuerda quién era Jesús cuando en su Evangelio capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en este monte Jesús le revela la grandeza de su gloria, gloria que había estado eclipsada por la humanidad. No quedaba duda alguna que Dios mismo era aquel que estaba entre los hombres, que verdaderamente Cristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Como cuarta cosa, ellos no solo percibieron la gloria de Jesús, sino que oyeron una voz del cielo, una voz potente, la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Interesante que Pedro ya había dado su veredicto por obra del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús había hablado claramente sobre su identidad delante de ellos. En un momento Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ahora es el Dios soberano quien da testimonio sobre Jesús. Es difícil de mencionar el impacto de la voz que se oye desde el cielo en ese momento. Este es mi Hijo amado,
escúchenlo a él. Estos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, habían subido al monte sin saber para qué. Simplemente acompañaban al Señor, pero ahora pudieron conocer por el testimonio del cielo que realmente no estaban equivocados y que aquel Jesús verdaderamente era el Hijo del Dios eterno. Un quinto comentario. Los discípulos perciben en esta ocasión el gran amor de Jesucristo. Junto a Jesús aparecen Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús. Dice el verso 3 de Mateo 17. ¿Qué hablaron? El pasaje paralelo de Lucas 9, en los versos 30 y 31 dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando entonces? Hablaban de la partida de Jesús, es decir, estaban hablando de la cruz. Estaban considerando la gloria definitiva del triunfo de la cruz. Esa gloria que se iba a manifestar y que Cristo manifiesta hoy sentado en la majestad de las alturas. Pero para llegar a esa posición tenía que primeramente pasar por la cruz, y la cruz no es otra cosa que la demostración absoluta y admirable del amor de Dios por la humanidad. El interés del cielo era sobre lo que iba a pasar aquí en la tierra, y el amor de Dios toma una grandeza nunca antes vista ni entendida por hombre alguno. El glorioso Señor iba a morir en una expresión de amor infinito allí en Jerusalén. El Señor iba a experimentar la muerte por todos, como dice Hebreos en el capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gloria de Dios está siempre rodeada de su amor. Algunos sienten una cierta atracción por otros atributos divinos. Algunos se quedan extasiados por la omnipotencia de Dios, y es maravilloso esto, impacta a cualquiera. Otros en la justicia de Dios. Pero yo quisiera hacerles notar en esta hora que Dios es amor, y a partir de ese amor se va a realizar una obra sorprendente que no puede entrar en la mente humana porque es incomprensible para el ser humano. El glorioso Señor, por amor a la humanidad, sufrió la experiencia de la muerte, la gustó por amor a nosotros. Cuando vamos a comer algo podemos hacer dos cosas: probar, tomar un poquito y probamos, degustamos, y está bien. Pero cuando uno va a comer lo que le ponen por delante, no solo lo prueba, sino que lo gusta, ingiere y asocia todo eso en su propia experiencia. Eso fue lo que hizo Jesús con su muerte. Él gustó la muerte. Y permítanme una sexta observación. Mencionaré la aprobación al servicio. Nosotros, estimados, somos llamados a servir a Dios. Dios nos sacó de la esclavitud, del servicio del pecado, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y nos ha capacitado para que podamos ser siervos de la justicia. Notemos esto: el siervo enviado del cielo, el siervo perfecto, aquel de quien el profeta dice: este es mi siervo, viene ahora al final casi del trabajo que le había encomendado su padre, y dice en Juan 17, en esa conmovedora oración sacerdotal: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El siervo está concluyendo su labor. ¿Y qué dice el Padre en cuanto al servicio de su Hijo Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La transfiguración es la coronación de la primera parte de su misión. Queda solamente la cruz para satisfacer la obra completa, propósito por el cual Él había descendido del cielo. Y Dios mismo desde el cielo expresa su satisfacción absoluta por lo que su amado Hijo había hecho. Su servicio quizás recibió el desprecio de muchos, no obstante, recibió la aprobación del Padre.
Jesús se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció. Ese es el rostro de nuestro Señor Jesús, un rostro glorioso. No hay resplandor, ni aun el del sol, nada se puede comparar con el resplandor del rostro de Jesús. Y la gran lección que debemos aprender aquí es que sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, no existe una gloria más grande que la gloria de Jesús. Muchas veces nosotros buscamos otras glorias, otros reconocimientos, pero el Padre nos dice, solo este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nos mandará algo que haremos muy bien en prestar atención. A Él oíd. Y para entrar a la parte final de este importante tema, quisiera que saquemos de todo esto algunas aplicaciones para nuestra vida. Lo primero que hicieron los discípulos para ver el rostro glorioso de Jesús, ¿qué fue? Siguieron a Jesús. El verso 1 de Mateo 17 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto. Ellos caminaron con el Señor. Abandonaron la comodidad del terreno llano para subir al monte alto. Un monte siempre figura dificultad. Y creo que esta es la primera condición que tenemos que cumplir si queremos ver la gloria de Jesús. Jesús invitó a las gentes de aquel entonces y nos invita a nosotros hoy diciendo, venid en pos de mí. En otras palabras, síganme. No podemos ver el rostro glorioso de Jesús si estamos lejos de Él o si caminamos en un camino distinto al trazado por Él. Es necesario seguir el camino de Él, caminar por donde Él ha caminado. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hoy el Señor nos llama a seguir a Jesús. Él nos dice, ven, sígueme y verás mi gloria. Una segunda aplicación es que ellos, los discípulos, tuvieron que subir al monte. Quiere decir, usando una analogía espiritual, que ellos dejaron el valle donde el pecado actúa. Si leemos todo el capítulo 17, notaremos que hay personas que están padeciendo grandes dificultades a causa del pecado, donde hay una generación perversa. Miren lo que dice el verso 17. Sigo en Mateo 17. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Terrible, generación perversa. El mundo está rodeado de personas perversas. No solamente el mundo corrupto ahí afuera, sino muchas veces dentro de la propia iglesia. Desgraciadamente hay personas cuya ética no es conforme a la voluntad de Dios. Y Dios nos manda salir de en medio de ellos. Cuando Pablo habla sobre aquel hombre que había cometido un gravísimo pecado moral en la iglesia en Corinto, habla un poco más adelante y dice que Dios dijo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, necesitamos no solamente seguir a Jesús, sino también salir de esta generación perversa que impera en el mundo. Y esto lo vamos a alcanzar subiendo al monte alto donde está la presencia del Señor. No olvidemos que en el valle, espiritualmente hablando, impera Satanás. En el verso 18, y sigo en Mateo 17, dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Satanás estaba ejerciendo control. El poder de los creyentes se había debilitado. En el verso 16 le dice al padre del joven, a Jesús, y lo he traído, le dice el padre, y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no le han podido sanar. ¿Por qué? Mira el verso 20, por vuestra poca fe. Que Dios se apiade de nosotros. La fe de muchos se diluye por las circunstancias. A veces hablamos de fe y decimos, tengo mucha fe. No olvidemos lo que dice Santiago en su epístola cuando dice, deja de hablar de una fe que nadie la ve y comienza a demostrarla con obras. Yo no necesito hablarte de mi fe, te mostraré mis obras para que tú disciernas. Bueno, no dice así exactamente, pero es un parafraseo bastante exacto.
Entonces el camino para ver la gloria del Señor consiste en, primero, seguir a Cristo. Segundo, salir del entorno donde hay circunstancias imperadas por el enemigo. Y tercero, tenemos que adquirir una nueva visión del propósito de Dios. Miremos el verso 4 de este mismo capítulo. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si se fijan atentamente en estas palabras de Pedro, tenemos una nueva manifestación del rechazo de la cruz por parte del ser humano. ¿Se dieron cuenta? Cristo había dicho: voy a Jerusalén, donde seré aprehendido y me matarán. Pedro ya había tratado de persuadirle una vez que no haga tal cosa. Ahora Jesús lo lleva a la cima del monte junto con Jacobo y con Juan, se transfigura delante de ellos y Pedro dice: no bajemos más de este lugar, quedémonos aquí. Yo voy a construir 3 enramadas para que tú, Moisés y Elías estén cómodos. En otras palabras, no hablemos más de cruz, hablemos solamente de gloria. Le faltó visión a Pedro, ¿no? Pedro no entendió que para llegar a la gloria es necesario pasar por la cruz primeramente, que no existen atajos para llegar a la gloria. La visión del hombre tiende a discrepar de la visión de Dios. Por tanto, lo que necesitamos es una visión renovada del propósito de Dios para que cada uno de nosotros seamos revestidos de humildad. Finalmente, ¿cuál es el resultado? La gloria de Cristo impactó poderosamente a aquellos hombres. Cito nuevamente el pasaje de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos nunca habían visto una gloria semejante. Nunca habían alcanzado la dimensión admirable de la gloria perfecta del Hijo de Dios manifestado en carne. El apóstol Pedro habla de un cambio que en su mente produce la gloria de Jesús. Y cuando escribe su segunda carta, capítulo 1, habla de que la profecía que se escribe en el Nuevo Testamento no son simplemente revelaciones que se reciben mentalmente, sino que nosotros, dice, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. En el verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No es acercarse a la profecía como algo que va a ocurrir de una forma u otra. Es entender que la majestad de Dios, la persona gloriosa de Jesucristo, está involucrada en la profecía y toda gloria posible para los hombres queda eclipsada por la gloria del Señor. El resultado de todo esto es que estos hombres fueron transformados y claro, quien ve la gloria de Dios no puede seguir siendo igual. Necesariamente se produce un cambio. Seguramente recuerda la historia de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 34 que cuando Dios terminó de hablar con Dios en el monte, dice que el rostro de Moisés resplandecía. Lo dice el verso 30. Dice: Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dice que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. La gloria de los hombres transformados por Cristo es el reflejo de la gloria del Señor en ellos. El Nuevo Testamento nos habla de Esteban, cuando estaba siendo apedreado por dar testimonio de Cristo. Dice Hechos 6:15 que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto confirma una vez más que todo aquel que está en contacto con la gloria de Jehová y que descubre la gloria de Jesús nunca es igual que antes. Algo más. Estos hombres, estos discípulos que subieron con Jesús al monte, pudieron ver el anticipo del rostro que nosotros veremos eternamente. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos,
seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Seremos transformados en qué? En semejanza de Jesús. Caminamos hacia ese momento, hacia ese clímax maravilloso, cuando nuestra gloria terminará, nuestros anhelos se cumplirán y nuestra arrogancia se acabará. Dice el pasaje que esta transfiguración o esta transformación se produce mientras Jesús oraba, mientras estaba en comunión con su Padre. Es decir, no fue la gloria que caía sobre Jesús, sino que era la gloria inherente a su deidad, que resplandecía en el interior de su persona. Así también el creyente reflejará a Cristo en la medida en que viva a Cristo. Y por eso quisiera recordarles que lo que Cristo nos ha encomendado no es simplemente la predicación oral del Evangelio, sino que el mundo vea en nosotros a Jesús. Que la gloria de Jesús se proyecte por medio de nosotros. Que la luz de Cristo haga que nosotros seamos luminares en el mundo. Necesitamos una dimensión especial de su gloria para que nuestras propias glorias caigan a tierra. Esta es nuestra necesidad en este momento. Pablo dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A veces me temo que sobra demasiada gloria en la iglesia de Cristo, cuando la única gloria que debería verse es la de Jesús, de nadie más. Subamos por fe al monte de la transfiguración y digamos: solo tu gloria, Señor, nada más que tu gloria, es lo que necesito ver y considerar y contemplar y quedar absorto frente a ella, porque solo así tú serás glorificado en mi vida y yo podré ser una persona de bendición. Se cuenta que una vez Leonardo da Vinci pintó un cuadro sobre la última cena del Señor. Entonces llamó a sus amigos para que vieran la pintura y se asombró de algo, de que todo el mundo comentaba el bordado del mantel. Todos decían: esto es impresionante, es imposible que pueda ser más exacto. Miren los hilos entrelazados del dibujo del mantel. Entonces Leonardo tomó un pincel manchado en pintura, lo pasó sobre el mantel. Los invitados dijeron: ¿pero por qué haces eso? Leonardo les dice: los invité para que vean el rostro de Cristo, no para que vean el mantel de la mesa. Me temo que muchas veces nosotros perdemos nuestro objetivo viendo el mantel, es decir, las cosas externas, los asuntos superficiales. Hoy Dios nos llama para que veamos su gloria y para ello nos invita a que subamos con Él a la cima de la montaña. Dios nos llama hoy para que veamos su gloria y nos llama a que le sigamos, que salgamos del valle y que subamos con Él a la cumbre para que podamos contemplar allí el fulgor de su rostro.